Esa es, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, dice, y guardarse sin mancha en este mundo. ¿Ok? Entonces, hablando de la religión, dije, no se trata de lo que cree el montón, porque es lo que toda la gente piensa. Yo pertenezco a esta religión, y dice que lo que cree el montón, esa es su religión. No, lo que vive, esa es su religión. Y entonces, el Señor ahí dijo, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Y esto es una sentencia muy horrible para el que piensa que puede nomás pasársela bien, viviendo apartado del mal. ¿Y saben qué? El vivir apartado del mal no es servirle a Dios. El vivir apartado del mal, oye, ¿por qué ninguno de nosotros se ha aventado en las ruedas del tren? Díganme, porque somos muy vivos para servirle a la compañía del tren o del ferrocarril. No nos echamos en la rueda del tren porque nos parten dos. Y el que ha entendido que no debe vivir en el pecado, en el adulterio, en las drogas, en la sinvergüenzada, en tanta inmundicia que hay en el mundo, el que ha entendido que no debe vivir ahí es porque sabe que si lo hace se lo va a llevar Judas. Porque los que hacen y no paran, dice San Pablo, hacen. Y ahí está una listota grandota. Los que hacen y no le paran, no heredarán el reino de Dios. Así que el que lo ha hecho y le para, ¿por qué le para? Porque no quiere condenarse. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, pero eso, ¿a quién le está haciendo el favor? ¿A él mismo, a ella misma? Servir a Dios es una cosa, guardarse del pecado es otra. Guardarse sin mancha en este mundo es para nuestro personal beneficio. Pero servir no es beneficio personal, es negarnos a nosotros mismos para servir a otros, porque Dios no necesita que le sirvamos para nada. ¿Para qué nos necesita Dios? ¿Qué necesita de nosotros? Ahí lo dijo, hay que servirle a los pequeñitos. Dijo, por cuanto lo hiciste a estos pequeñitos, ahí está lo positivo, a mí lo hiciste. Y lo dice, venid, benditos de mi Padre, a heredar las mansiones que fueron preparadas para vosotros. ¿Desde cuándo? ¿Desde ahí, desde Belén? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque el Hijo no es la segunda persona de una Trinidad. San Pablo nos lo declara, dice que el Hijo es la imagen visible del Dios Espíritu invisible. No se puede ver a Dios en su Espíritu, solamente podemos ver ese cuerpo de gloria que es el Hijo. Aquí en la congregación, por poco más de 20 años, el pastor es mi hijo, yo soy su padre, pero somos dos personas. En Dios no trabaja la cosa así, porque el Padre es el Espíritu eterno y el Hijo es el cuerpo visible de Dios. Es el único cuerpo de Dios, porque el Espíritu no se ve. Entonces, aquí habla del Hijo, que ocupa ese lugar conforme a la imagen de su Hijo, porque es el Padre y es también el Hijo. ¿O no lo dice Isaías? Un niño nos es nacido y hijo nos es dado. Está hablando del niño. Y el principado sobre su hombro llamará ese nombre admirable. Y todo el cristianismo dice amén, admirable, consejero, amén. Dios fuerte, dice, aunque sea un diosecito chiquito, pero de todos modos aceptan. Y también príncipe de paz. Pero cuando trata de que dice que es el Padre eterno, ahí se encogen y no aceptan. Ahí está. ¿Está o no está? Entonces, estoy señalando la parte del Señor que aquí lo señala como el mayor, el primogénito de los hermanos, el mayor de los hermanos, porque es el Padre y es el Hijo, es el hermano mayor. Él es todo, no es el Cordero,
¿Y no es también el sumo pontífice? Porque quienes no saben cómo, no dicen, ¿cómo puede ser esto, puede hacer aquello? Oigan, ¿y quién le dijo que Dios está limitado? Limitado nosotros, Él no. Entonces, aquí está hablando de lo mismo que señaló el texto, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él, ¿quién? El Padre de los hijos participó de lo mismo, ¿no dice San Pablo? Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo. ¿No está dicho también que grande es el misterio de la piedad? Dios ha sido manifestado en carne, no la segunda persona de la Trinidad, no, Dios. Y ahí el texto que leí en el parte anterior de este mensaje dice, muy amados, ahora somos hijos ¿de quién? De Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero dice, pero sabemos cuando Él, ¿quién? Es el pronombre. Dice, Dios ha sido manifestado. Ahora somos hijos de Dios. Y sabemos que cuando Él, ¿quién? Dios, apareciere. ¿Están esperando que aparezcan 2, 3? ¿No? El único que vamos a ver el día que aparezca es a Él, porque ahí dice, lo veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él, se purifica como Él, es limpio. Él, no ellos. Entonces, el Padre también participó de carne y sangre, para venir a ayudarnos a los hijos aquí, porque aquí nos traían carrilla el diablo. Porque está tremendo ese príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. Me está oyendo. Es el que puso en el corazón de algunos que no me oigan. Sí, Señor, porque lo he visto trabajando eso ya por muchísimos años de mi vida, para que no oigan. Entonces, el Padre mismo vino. ¿A qué? A rescatar a sus hijos. Antes de que Él viniera, están los mártires, los héroes de la fe, que por fe creyeron desde antes de que Él viniera. ¿No dijo Abraham? ¿No dijo el Señor? Abraham vio mi día y se gozó. Porque aquellos dice que vieron las promesas después del sacrificio del Señor y creyeron antes. Y ahora nosotros que vivimos después de que vino, y no estar tapados y andar diciendo nomás que Dios es amor y no temer y no caminar con temor y temblor y andando como Él quiere que caminemos y sirvamos. ¿Por qué? Porque no se ha fijado quién es, no se ha fijado ni de dónde viene, qué está haciendo y a dónde va y qué le espera. Y es importantísimo entonces considerar esta tremenda realidad. Y ahí vemos entonces que ser hijo de Dios es el privilegio supremo, mayor, en el primer cielo, en el segundo y el tercero. Porque los que me están oyendo no necesitan ninguno ir al colegio para saber que Pablo fue al tercer cielo. Y si hay tercer cielo, también hay primero y segundo. ¿No? No tiene que ser muy vivo para entender eso. Y así que el primer y segundo cielo son parte del reino móvil de que habla San Pablo, y el tercer cielo es la habitación de Dios, donde está el paraíso, a donde fue aquel ladrón que se arrepintió y le dijo el Señor. Pablo fue también a ese lugar, y en el Apocalipsis habla por tercera vez del paraíso de Dios. Está en el tercer cielo. Entonces los hijos de Dios, no empezamos a ser hijos de Dios cuando el Señor nos sacó del basurero a algunos de nosotros. Otros crecieron en el ambiente, pero mis propios hijos, mi familia, crecieron en el ambiente, pero no fueron cristianos hasta que de sí mismos aceptaron. Mi hijo ya es un abuelo viejo ya, pero me acuerdo cuando el Señor lo llamó, tenía 12 años, vino llorando al altar. Desde que él nació, tiene uso de razón, yo he sido ministro, he sido pastor, pero cuando fue cristiano, cuando Dios cambió su vida, cuando Dios obró en su vida, y en la iglesia entonces está la experiencia de que cada uno de los verdaderos miembros de la iglesia tiene su propia experiencia, porque no está ahí ni por papá, ni por mamá, ni por la Jani, ni el Jano, no, está ahí porque tuvo una experiencia personal con el Señor. ¿Para qué? Para despertar y entender. Ahora pregunto, Dios no sabía que éramos sus hijos cuando andábamos los que vivimos en la porquería antes. No sabía que éramos, Dios no sabía que éramos sus hijos desde que andábamos allá.
Si decimos que no, estamos ofendiendo a Dios, porque Él lo sabe todo. Para Él no hay tiempo. Pero llegó el día en que Él quiso despertarnos y darnos que entendiéramos quién somos. ¿Quiénes somos? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Dije en el primer y el segundo y tercer cielo, no hay lugar más tremendo y más maravilloso después de Dios, sus hijos. Aún de los ángeles, dice San Pablo, oigan bien al fin del capítulo primero, los hebreos, dice que son espíritus, los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, son espíritus administradores enviados para el servicio de los que serán de los que serán herederos de salvación. Ahí está. ¿Y quiénes son los herederos? ¿De quiénes son los herederos? El millonario, los mayordomos, los dirigentes de su empresa, sus hijos. Y ahora, muy amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Me están oyendo, hijos de Dios? Donde me oyeren aquí, donde fuere, si tú eres hijo de Dios. Y cuando digo hijo, no digo hija, porque adentro de esa humanidad no hay hijas. Es el hombre interior, el Hijo de Dios, que está ahí en el hombre, en la mujer, que aquí sirve a Dios con todas sus fuerzas, pero es porque he entendido quién es. ¿Y de dónde vino? Desde el principio del tiempo, cuando empezó a ser el tiempo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. ¿En el principio de qué? Si el tiempo, la eternidad no tiene principio, en el principio del tiempo, y de ahí empezó entonces a contar el tiempo, y también ahí fue engendrado el que es el principio de la creación de Dios, el primogénito de toda criatura, que es el cuerpo de la gloria del Dios invisible. Ahí empezó el tiempo, y el tiempo también se va a acabar. Pero ese tema, pues ya no puedo seguirlo, pero acordémonos, Él es el primero de los hermanos, y dice el Espíritu Eterno, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pero es el mayor de los hermanos, y cuando engendró, hablando espiritualmente, acuérdense, no estoy hablando físicamente, no enrede la piola. Cuando engendró espiritualmente al hermano mayor, que es su propio cuerpo, porque todos los demás nadie debe de adorarlos. San Juan se le enredó la piola y 2 veces se le hincó un ángel, y el ángel lo paró, le dijo, levántate, yo soy siervo contigo. ¿Se acuerdan? Porque ni un ser espiritual, aunque todos se parecen al cuerpo de la gloria del Eterno, ni uno deja que lo adoren. Aquí hay algunos guajolotes que les gusta que los adoren, pero no llegan ni a guajolotes. Pero los seres celestiales no saben, no aceptan que nadie los adore. Pero hay un ser que sí puede ser adorado en el cielo. Y cuando estuvo aquí en la tierra, también dice que vino aquella mujer agradecida y se hincó y lo adoró. Y no le dijo, levántate, porque Él es Dios. Él es el hermano mayor también. Y aquí estamos sus hijos, los hijos de Dios, aquí participando de carne y sangre, temiendo la terribilidad de Dios y sirviéndole con temor y temor.